Muy buenos días. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy vamos a tener un estudio bastante complejo, interesante, pero a la vez es algo de conocimiento, es algo que en el mundo actual se vive, pero muchas veces nosotros pasamos por alto o lo estamos desconociendo. Entonces, en este estudio vamos a hablar de los ortodoxos y todo lo que hay detrás de esta cultura, de esta religión y de esta gran nación. Entonces, como miramos aquí, la presentación es ortodoxos. Entonces, ¿me colaboras con la siguiente? Aquí vemos el índice, es decir, lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí están los 7 puntos que vamos a tratar en este estudio, como es la historia. Vamos a tocar un poco muy superficial, no vamos a entrar a profundidad, pero sí vamos a saber qué son esos términos. Término de la Torah, el Talmud, hay diferentes ramas en el judaísmo, también hay unas etnias, unas terminologías, unas diferencias religiosas y pues unas conclusiones. Entonces, le das paso a la siguiente, por favor. Felipe. Gracias. Aquí tenemos una introducción de qué es el judaísmo. Si bien hemos escuchado muchas veces que el judaísmo existe, nosotros no conocemos otro tipo de religiones, ¿verdad? Y a veces, cuando hablamos de formación, es bueno también conocer las diferentes religiones que hay, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, en África y en el norte. Entonces miremos que el judaísmo se considera como religión, como cultura y también es una nación. Aunque ellos tienen, vamos a caer muchas palabras, ¿cierto? Que no entendemos, pero pues las vamos a sacar a flote, ya que esto es un estudio. Recuerden que aquí podemos participar, podemos preguntar y aportar también. Dice que en el judaísmo ellos tienen algo llamado el Tanaj, que es también conocido como la Micra. Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué Tanaj? ¿Qué Micra? Bueno, pues es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Es decir, es la Biblia hebrea. Para todos nosotros es como diferente, ¿sí ves? Cuando uno dice una Biblia hebrea, pero existe en la actualidad. Y esta se divide en 3 grandes partes. Una de ellas es la que más escuchamos, que es la famosa Torá, ¿verdad? Luego están los Nevim y los Ketuvim. Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque hay también pasajes en arameo antiguo. Cuando nosotros hablamos de ortodoxos, ¿qué podemos pensar? ¿Qué se nos viene a la cabeza con esa palabra ortodoxo? Dale, Felipe. Bueno, más asociado hacia como dichos, digamos, hay un dicho que dice que cuando uno hace las cosas como de forma nueva, es de una forma poco ortodoxa. Entonces, más que todo el ortodoxismo, podría decirse que es como la manera más pura de hacerlo, la más pegada a la regla de hacer. Ahí, pues obviamente, dentro de eso tú debes tener más la parte de qué exactamente, pero para mí sería como un ejemplo de más o menos qué es el ortodoxismo. Listo, muy bien. ¿Alguien más de pronto tiene conocimiento de qué es ser ortodoxo? Digamos, a nuestros tiempos, nosotros hemos escuchado que cuando leemos la palabra de Dios, decimos que hay que obedecer, ¿cierto? Es decir, hacer caso, punto. Pero también hemos escuchado a otras personas que dicen, pero no sea tan exagerado, no lleve las cosas como tan al extremo, ¿cierto? No ser tan radical, dice nuestro hermano. Y es verdad, esta palabra ortodoxos es eso, es que ellos llevan todo al extremo, pero al extremo como lo habla la Torá.
La Torá solo nos menciona el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos son muy arraigados, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, bueno, en fin, ¿sí? Ellos son muy arraigados al Antiguo Testamento. Entonces, pues, como yo les decía, el Talmud es un importante texto sagrado en el judaísmo, que representa la tradición oral y las interpretaciones de la Torá. Es decir, estamos hablando del Antiguo Testamento. Estos libros, ¿qué contienen? Contienen doctrinas, contienen ceremonias, y hay algo que son preceptos de la religión judía. Esos preceptos es lo que estamos hablando hoy en día, que lo llevamos al extremo, al hacerlo sí o sí lo más radical que se pueda. Entonces, pues, ¿me colaboras con la siguiente forma? El Talmud. Aquí quise traer esta imagen que es muy representativa de un judío, ¿sí? Ellos dicen que el libro contiene la tradición oral de doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía. Aquí vemos en esta imagen que él tiene como unos rulitos, ¿verdad? Exacto, el rabino. Entonces uno lo ve y a uno de pronto le causa gracia. Uno dice que ese corte, pues en la actualidad, ¿sí? No es para nosotros. Sin embargo, allá, ese corte no es porque ellos quieren, no es porque les gustó, sino que ellos se dejan crecer esta parte del cabello, porque en Levítico hay una parte que dice que esto es como sagrado, pero nosotros vemos hoy en día en la actualidad, y hay millones de judíos que se visten así, de negro, normalmente pues con sus rulitos, algunos pues tienen la barba muy pronunciada, tienen el sombrero también. ¿Cómo se llama el de pequeñito? También la kippah. Un ejemplo son todos los musulmanes. ¿Me están andando? No te me adelantes. Qué pena. Pero bien porque estamos ahí concentrados. Listo. Aquí ya los vemos un poquito más a la actualidad, que obedecen más la palabra de Dios, otros la obedecen solo el domingo, otros la obedecen cuando se acuerdan que son cristianos, y lo mismo pasa en todas las naciones, en todas las religiones. Por eso también hay división entre el judaísmo. No todo es una religión, ellos también tienen divisiones. Y aquí quiero pues ilustrarlos como las formas en las que se visten. Ellos tienen su propia lengua, creencias y leyes. Ellos tienen una lengua que la denominan Bar Mizbar. Para nosotros esos términos son un poco desconocidos, pero pues ellos también tienen algo que es muy radical, que dice que la prohibición es a la cremación de los cuerpos. O sea, el judaísmo de los ortodoxos tienen totalmente prohibido cremar un cuerpo. Para nosotros es un poco más normal, para ellos eso está prohibido. De allí ellos también, ustedes han escuchado que dicen, no coma carne de cerdo, ¿cierto? Porque es pecado y bueno, en fin. Ellos tienen una alimentación pero muy estricta. Por eso la palabra ortodoxo, lo que decía nuestro hermano, son muy radicales. Y para ellos no es excusa, no es pero, no, ellos lo llevan al límite. Entonces, las leyes judías también son llamadas halajá, que son estrictamente por los ortodoxos. Aquí, al mirar las ramas, vamos a ver que los ortodoxos, algunos de ellos ni siquiera reconocen al Estado de Israel. Uno cuando habla de judaísmo, uno pensaría que eso es allá, en Israel, Irak, y se imagina todo eso, ¿cierto? Cuando le hablan de Gaza y todo eso, pero no. Resulta que Israel también está en diferentes países. Entonces, los ortodoxos, pues, no reconocen algunos estados de Israel,
ellos tienen un nombre para cada judío, es decir, hay unos que se llaman aredíes judíos. ¿Ellos quiénes son? Ellos son ultra ortodoxos. O sea, si ya hablábamos de radical, hay uno que es ultra radical. O sea, podemos llegar a pensar, ¿cómo sería? Imagínate, si tú le dices mentiras, ¿qué pensaría la persona de ti? Ya son demasiado. Entonces, esta cultura era 10, son ultra ortodoxos y ellos normalmente son de ropas oscuras, negras, porque ellos dicen que ellos como están tan ultra radicales, ellos siempre piensan, cuando uno lee el Antiguo Testamento, cuando veíamos Génesis, veíamos familia y generación, o sea, familias demasiado grandes, demasiado numerosas. Ellos son aquellos que piensan así, tienen familias enormes y ellos le están dando hoy en día la espalda a ¿qué? A la sociedad moderna. Le están dando un abrazo a los valores tradicionales hebreos, siendo ultra radicales. Es decir, para ellos no existe Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, nada. Ellos tienen como información sobre el mundo una pared, en esa pared pegan, ¿cierto? Como cuando uno ve esos carteles que dice Circo de los Hermanos Gasca, es lo mismo allá, es un cartel donde les informan qué pasa, en qué, en el mundo, cómo se alimentan de noticias a través de esos carteles, porque ellos no quieren saber nada de las redes sociales, precisamente porque son muy ultra radicales. Pero también existen los conservadores. Ellos permiten la adaptación al mundo moderno sin dejar de conservar la legislación judía, como la lengua hebrea o lo que nosotros hemos escuchado alguna vez que es como la liturgia, ¿cierto? ¿Alguien de pronto conoce el tema o el concepto de liturgia? ¿Nuestro hermano Gilberto? Cuando hablamos de liturgia, hermano, nos podemos referir fácilmente al catolicismo, que es lo que ellos hacen cada domingo, que es lo que ellos hacen en cada misa, en cada uno de sus ceremonias. Así es, gracias hermano Gilberto. Y también dentro del judaísmo hay unos que se llaman progresistas. ¿Qué son los progresistas? Son los herederos del judaísmo liberal. ¿Dónde surgió este? En Alemania, durante la ilustración judía moderna o intelectual, lo que llamamos la ilustración judía. Este progresista es de Alemania. Por eso, ahí están las ramas, pero también están las etnias. ¿Y qué son las etnias? Simplemente son 3 ramas. ¿Cuáles son? La primera, askenazíes, son los judíos de Europa y Centro Oriental. Ahí va una etnia. La segunda, sefardíes, que son los judíos españoles, los que nos conquistaron. Y tercero, los mizrajíes, que son judíos del Oriente Medio y el norte de África. Entonces, si ves, tenemos 3 etnias y están en todo el mundo. Significa que nosotros, siendo cristianos, proclamamos la palabra de Dios, pero en el mundo, hoy en día, también existen otras religiones. Y pues es importante conocer esta información, saber que no es ajena a nosotros, saber que hay personas que, como los ultraortodoxos, están llevando todo al límite. Y a veces, de esos 603 preceptos que ellos dicen tener,
Cuando uno empieza a estudiar esta religión, se da cuenta que, ¿será que nosotros somos los perezosos? ¿Será que nosotros somos los que de pronto somos falta de disciplina? ¿Será que nosotros estamos más hacia el mundo moderno y nos relajamos tanto que a veces es más importante prender el televisor, ver una serie, estar en un partido? Y cuando uno analiza, y como decía nuestro hermano Wilmer en algún estudio, siempre cuando uno hace un estudio, uno hace una reflexión, ¿verdad? Y pues la reflexión que yo hacía cuando estudiaba esto es, ¿será que ustedes creen, y háganse esta pregunta realmente, llevar las cosas al extremo es bueno o es malo? Llevar las cosas al extremo es, dime, Felipe. ¿No? Se denomina Iglesia Apostólica, Católica, Ortodoxa o Iglesia Ortodoxa, que proviene del griego y significa correcta alabanza o correcta creencia, preservando y destacando la de la población mundial. ¿Dónde viven? ¿Dónde residen? En Estados Unidos y de Israel. Separaciones también las hay, como en toda familia. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, dígame, hermano Felipe. Así una nota importante ahí es que no hay que confundir a los ortodoxos cristianos y a los ortodoxos judíos, que creo que es lo que yo estoy medio viendo ahí. Y es los ortodoxos judíos son aquellos que son muy pegados a la Torá, mientras que los ortodoxos cristianos son aquellos que, como dice ahí, que yo ahí, hermano, fueron en el cisma oriente, que se separaron de la Iglesia Católica y se excomulgaron ambas iglesias. A pesar de que ambos tienen la misma raíz, de que ambos son muy pegados a lo suyo, no hay que confundirlos. Una cosa son los ortodoxos judíos que hoy estamos viendo y otra cosa son los ortodoxos cristianos que los veremos después. Ya. Así es. Entonces, aquí miramos que oficialmente están separados desde el cisma de Oriente y Occidente en 1054. El cisma, que todos dirían como, ¿y esa palabra qué es? Entonces, el cisma fue causado por diferencias históricas y lingüísticas y las consiguientes diferencias teológicas entre las iglesias occidentales y orientales. Eso para tenerlo ahí en cuenta. También, hermano, si quieres me colaboras con la próxima. También aquí hacemos una pregunta y es, bueno, estamos viendo el judaísmo, estamos viendo pues sus creencias, su religión, pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los judíos y los cristianos? Porque debe haber algo, ¿verdad? Pues la diferencia esencial entre judíos y cristianos radica en que los cristianos aceptan a Jesús como Mesías y Salvador personal. Jesús no forma parte de la teología judía. Entre los judíos, Jesús no es considerado un ser divino. Entonces, esta pregunta es clave para nosotros, porque aquí sí vemos cuál es la diferencia y por qué estamos aquí. Cuando tú le hablas a un ortodoxo del Nuevo Testamento, pueden creer, hermanos, ellos ni siquiera lo leen, no lo miran, no se atreven a descubrirlo. Diga nuestro hermano Gilberto. De hecho, hermano, cuando los judíos enseñan desde muy pequeño a sus hijos, ellos sesgan la Biblia. Uno de los apartes que más habla sobre el Mesías es el profeta Isaías, y ellos algunas partes del libro de Isaías las sesgan con el propósito de afianzar sus creencias en que Jesús no es divino. Y esta pregunta plasmada en esta diapositiva con esta imagen es lo que hoy está pasando en el mundo real.
eso es del 2025. Aunque uno dice ortodoxo, judío, eso no es conmigo. Hermanos, de aquí nacen muchas cosas que vemos en la televisión, leemos en periódicos y pasa en la actualidad. Adelante, mi hermano. Felipe, por favor. Bueno, me causa mucha curiosidad que en la diapositiva anterior se hablaba de la fe, ¿no? Si quieres, hermano Aldo, por favor, devuelves un momentico. Dice, el ortodoxo se denomina la iglesia apostólica católica ortodoxa o iglesia ortodoxa, proviene del griego que significa correcta alabanza o correcta creencia, Sí. preservando y destacando la fe sin alteraciones, se considera la verdadera religión. O sea, allí lo que yo veo es que la fe, ellos resaltan mucho la fe en Dios, ¿no? Pero como su merced decía, niegan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y nosotros tenemos también su merced decía que ellos no se atreven a leer el Nuevo Testamento, y es cierto, pero nosotros en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirlos acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirlos exhortándoos a contener ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces, el tipo de fe que ellos profesan es una fe diferente a la que profesamos nosotros como Iglesia de Cristo. El tipo de fe que ellos es en un Dios, en Dios que todavía están esperando a ese Mesías, a ese Salvador, ¿no? Nosotros, por medio del Nuevo Testamento y por el reconocimiento y por la fe que una vez se nos ha sido dada, que es el Evangelio, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa común salvación, y esa es la fe que es la que nosotros profesamos en el Señor Jesucristo, para poder llegar así a la salvación y poder morar por la eternidad juntamente con Dios. Mientras que nosotros estamos esperando en un futuro, ellos en un futuro con Dios y el Señor Jesucristo, ellos hasta ahora están esperando en su fe al Mesías. Exacto. Y digamos, complementando lo que dice nuestro hermano, ellos no hablan sobre Jesús, pero hay algo que es como contradictorio y a la vez como que uno lo observa, y es lo siguiente. Ellos, los cristianos ortodoxos, ellos adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, la Santísima Trinidad es el único Dios para ellos. Pero si nosotros vemos, acá en esta diapositiva, ellos no hablan de Jesús, solamente dan como un paso hasta la Trinidad. Y ahí es como que esté ese muro y ahí no pasamos y ya, porque son ultra ortodoxos. Entonces, ahora sí continuamos con la siguiente, por favor. Aquí hablábamos, ¿no? El 2%, en resumen, de los ortodoxos se refiere a las iglesias, comunidades, prácticas cristianas orientales que se adhieren a las creencias y prácticas tradicionales de la iglesia ortodoxa, que se distingue de la iglesia católica romana y de otras denominaciones protestantes. Son datos estadísticos. Si quieres, me colaboras con la próxima, por favor. Y aquí, pues, la iglesia de Cristo saca los albanes, muchas gracias. Pero lo que hablamos hoy del ortodoxismo es un tema muy complejo, muy largo, y pues tiene muchas cosas, pero pues por tiempo vamos a dejarlo hasta ahí. Sin embargo, nuestro hermano Gilberto tiene una aporte. Última acotación, hermano, y es que como a manera de ejemplo, para que los hermanos tengan un poco más claro este tema de los ortodoxos radicales, eso se puede ver cuando el Señor Jesucristo viene. El mismo Señor les hace caer en cuenta que ellos eran tan ceñidos a la ley que a su vez no la practicaban como era. Y fíjense por qué. Un día de sábado que era sagrado para ellos, dentro de la ley judía,
no se podía hacer absolutamente nada que no fuera a adorar al Señor, el famoso Sabbat. Pero resulta que en ese día, dice el Señor, si se cae un buey en un hueco, la ley decía que usted tenía que dejarlo ahí. Y ellos decían, no, la ley es muy radical. ¿Cómo voy a dejar yo que mi animal, que es mi sustento de mi familia y de mí, dejarlo ahí que muera? Entonces empezaron a sacar sus propias leyes. Entonces ellos decían, bueno, podemos dar tantos pasos, sacar al animal y volver sobre nuestros pasos al sitio donde inicialmente estábamos y no pasa nada. Entonces, noten, cuando el Señor Jesucristo viene En librerías donde no hay vendedor. O sea, los libros están ahí, literal. La gente los toma, los paga, le dan la espalda a este tema de la modernidad para que sus hijos no pregunten, no indaguen. Ustedes sabían que el mundo siempre nos va a dar entretenimiento. Por eso vemos Netflix, Amazon. Lees la palabra de Dios, adquieres sabiduría. Y nosotros los cristianos no es darle la espalda al mundo, no es llevar las cosas al extremo, pero sí saber hasta qué punto llego con la tecnología. Y darme cuenta que si me enfoco en la palabra de Dios, yo voy a practicar lo que Jesús quiere que nosotros vivamos, sintamos. Recordemos que ser cristiano, más que una religión, es una decisión. Y yo hoy decido seguir a Cristo. Por eso nosotros nos llamamos ser cristianos. Que no somos perfectos, cometemos errores, pero no nos podemos justificar todo el tiempo. No nos podemos quedar en el error. Decía mi hermano Walter una vez en un estudio, los accidentes, una, máximo 2 veces. Ya 4 en adelante, tal vez no es un accidente, tal vez es algo que ya es un hábito y debemos reemplazarlo. ¿Alguien más quiere de pronto aportar, Felipe? El hermano también. Listo, voy yo y ya voy allá. Una cosa que hay que anotar de esto y una buena parte que puede aprender de esto es los ortodoxos se cohíben mucho de muchas cosas y eso al final les es contraproducente. Porque cuando se estrellen contra el mundo real no es como lo pintan. Dentro del mundo cristianismo, como nosotros manejamos, existen muchas ramas ortodoxas. Los Amish, hay muchísimas ramas así que se aíslan. Y eso es malo porque el día que ellos salgan a la vida real, se van a chocar y su fe va a ser muy dura de que ellos la puedan mantener. Una parte importante de entender ser cristiano es que Dios no nos va a dar pruebas más grandes de las que podemos superar. Pero si nosotros mismos nos cerramos a las puertas de poder aprender de un mundo cambiante y nos cerramos a mi propia fe y no llamar almas, al final lo único que estoy haciendo es cohibiendo a mi ser y a los demás del Dios que me vio a mí nacer y crecer. Si yo, una parte fea del ortodoxismo es que al cohibir tanto, al final ciega a la gente. Ellos, por estar cumpliendo algo, al final es contraproducente, porque el día que de verdad vivan en el mundo real, pueden estar o perdiendo totalmente su fe, o todo lo contrario sería alejar más a otros de la fe que ya está. Un ejemplo así rápido es, por ejemplo, los Amish. Ellos viven tan cohibidos en su fe, que el día que se enfrentan al mundo real, muchos se alejan de la fe que supuestamente tanto estuvieron cuidando. Entonces, no siempre, como tú decías, ser tan conservador es bueno para uno. Listo, hermano Felipe. Muy valioso el comentario. Nuestro hermano también nos va a dar un aporte. Sí, hay una situación respecto a la Biblia católica con la Biblia cristiana que tiene que ver con estas divisiones dentro de los judíos y que nosotros muchas veces ignoramos. Hasta esta semana yo la aprendí. La Biblia católica trae más libros, ¿cierto? Que se llaman los libros apócrifos, ¿sí? Y la Biblia cristiana trae 66 libros nomás. Resulta que esos libros apócrifos fueron creados por estas mismas divisiones entre los judíos, ¿sí? Unos que son de una nación, de una tendencia religiosa,
no me acuerdo bien de cuál es, yo para los nombres soy muy malo, y hay otra que añadieron esos libros a la Biblia, ¿sí? Pero yo estaba mirando a unos judíos que estudian muchísimo sobre la historia de la judía y la historia hebrea, y decían que los libros que vienen, los libros apócrifos, son historia del pueblo judío, y tomaban como referencia el libro de Macabeos. Macabeos que para los judíos es un libro muy importante porque trae muchísima historia judía. Y yo me hacía la pregunta, hombre, muchas veces nosotros nos cerramos a muchas cosas y nos estamos perdiendo, ¿no? Decía esta misma persona que son judíos cristianos, ¿sí? Porque reconocen a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como su Señor Salvador, y reconocen el bautismo, reconocen todo, y decían, nosotros entre cristianos y católicos nos ponemos a pelear que quién tiene más libros, que quién tiene la verdad, y nos estamos perdiendo, nosotros como cristianos nos estamos perdiendo de una enseñanza histórica en esos libros, y los católicos se están perdiendo porque los tienen y no los leen, ¿sí? Entonces, o resumo, que esos libros que están en la Biblia católica, que sería muy bueno leerlos, ¿no? Nunca los he leído, pero me causó la curiosidad, nos pueden enseñar demasiado sobre la historia judía, pero ellos decía el personaje, decía, yo no los reconozco como libros inspirados por Dios, pero sí son muy importantes para nosotros como cristianos de conocer la historia judía. Entonces de allí esa división entre los judíos nacen esos libros. Así es, hermano. Bueno, pues ustedes dirían que ya para concluir, pero sí hay un pasaje y quiero que vayamos a Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 19. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, es lo que Jesús le dice a todos nosotros, sus seguidores, desde ese tiempo y hasta ahora. Mateo 28, 19, dice la palabra de Dios. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga, hermanos.